Damos paso ahora a nuestra siguiente ponente. Ella es Gemma Climent. Gemma Climent es psicóloga y emprendedora tecnológica especializada en el ámbito de la neuropsicología clínica. En 2018 fue elegida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más influyentes en el ámbito de la tecnología en Europa. Es conocida por su trabajo en creación de test neuropsicológicos en realidad virtual y tratamientos en distracción activa y prevención del bullying. Su investigación ha estado orientada a posibilitar la evaluación objetiva por medio de tecnologías innovadoras. Durante su trayectoria como especialista en neuropsicología clínica, ha participado en proyectos como responsable en residencias, en el ámbito forense judicial y también en la evaluación y rehabilitación de daño cerebral. Ha trabajado en varias clínicas de referencia en España como especialista en la evaluación de trastornos neurológicos en niños y adultos. Ha colaborado en el diseño de videojuegos y aplicaciones tecnológicas, entre otros, una aplicación para prevenir conductas machistas entre adolescentes. Ha sido ponente y docente de diversas universidades. En 2008 fundó Nesplora, empresa especializada en tecnología y comportamiento que realiza evaluaciones cognitivas a través de la realidad virtual y considerada una de las 20 empresas más innovadoras del mundo en 2019. Como directora de investigación, desarrollo e innovación de Nesplora, Climent ha recibido diversos galardones de innovación y emprendimiento. Nesplora ha sido considerada una de las 20 empresas más innovadoras del mundo en 2019. En 2017 fue considerada una de las 12 mujeres más innovadoras de Europa. En 2018 fue elegida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más influyentes en el ámbito de la tecnología en Europa. En 2018 fue top 100 mujeres líderes en España en innovación y también fue considerada en 2018 Top 10 European Women in Tech en 2019. También en el 19 fue elegida como una de las 10 mujeres europeas más importantes en el mundo tecnológico. También fue reconocida por la revista CEO Today como una de las CEO más importantes del año. Como innovadora ha recibido el premio Innova and Action Awards 2018 de la Universidad de Valencia y el premio Toribio Echevarría a la excelencia emprendedora. Es un placer dar paso a Gemma Climent, cuya ponencia se titula La empresa innovadora en Europa, innovación disruptiva e innovación en conducta humana. Gemma, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Oriana, por la presentación y gracias a Spytech y a la universidad por la invitación. Bueno, siempre me hace mucha ilusión hablar de innovación, siempre, porque bueno, es lo que llevamos haciendo. Además, es una cosa que yo he hecho pues casi sin saber que lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos creyendo en una idea. Y esa idea se fue dando forma y ahora, a vista de pájaro, pues digamos que y mirando hacia detrás decimos, jolín, ¿cómo hemos podido hacer todo esto prácticamente sin saber qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y ahora os cuento un poco nuestra historia de éxitos y de fracasos también, como decía Jordi. Porque evidentemente es un camino mucho más de fracasos que de éxitos. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Oriana? Perdona, Gemma, que tenía el micro silenciado. ¿Se ve bien? Sí, vale. Sí. Adelante, me vuelvo a silenciar. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho, sobre todo, hemos hecho más cosas para ir manteniéndonos, pero sobre todo hemos hecho una serie de escenarios en realidad virtual que miden la conducta.
Nos diferenciamos bastante de otra trayectoria, sobre todo universitaria, porque en el mercado creo que seguimos siendo los únicos en el mundo que tiene herramientas de evaluación en realidad virtual. Pero sí que es cierto que viene todo de una larga tradición investigadora en las universidades, la que nosotros, una investigación más básica que nosotros hemos ido aplicando, porque la empresa en muchos casos lo que necesita es trabajar sobre todo esa investigación aplicada, ¿no? Y nosotros, pues lo que comentábamos, hemos hecho 4 grandes escenarios para evaluar tareas complejas de funciones del cerebro, tal y como lo hace el cerebro, es decir, en multifunción. Yo cuando salgo a la calle a comprar no me dejo la memoria de trabajo en casa y solo hago la planificación, sino que vamos con todo, ¿no? O la atención, etcétera. Entonces, todas esas cosas se diferencian un poco de lo que son los test hasta ahora mismo, que son test casi siempre de unifunción. De ahí el valor ecológico, ¿no?, que llamamos nosotros, y que realmente no tiene nada que ver con la ecología tal y como la conocemos, sino con la capacidad de simular un entorno lo más parecido a la realidad. Y pues nuestros objetivos con nuestra visión, nuestra misión y sobre todo pues con unos objetivos de obtener marcadores cognitivos para que nos sirvan a todos esos diagnósticos y todas estas maneras que hoy en día se entiende el mundo y que debemos saber cómo se entiende, cómo la gente comprende el mundo. Hemos estado hablando mucho de personas y eso también me alegra porque realmente es todo, somos personas moviéndonos hacia un lado, hacia otro, pensando, comprendiendo o no comprendiendo lo que nos pasa, y a partir de ahí yo creo que es donde parte el resto de todas las innovaciones, tal y como comentabais. ¿Cómo lo hacemos? Pues de manera muy estricta, con una medición muy exacta y objetiva, que es lo que pretendemos obtener, y pues con una inversión muy alta, sobre todo en normativización y en estandarización. Es lo que más hemos invertido. Hemos tenido mucha experiencia, hemos aplicado mucho la duración de los test, el precio al que tenían que ir. Hemos hecho un proyecto muy ambicioso que Europa al final lo calificó pues como de excelencia, ¿no? Tenemos muchísimos colaboradores en el mundo, grandes investigadores de universidades, de fundaciones, de clínicas privadas y públicas, y sobre todo hemos tenido muchísimos retos técnicos para adaptarnos. Lo que creo que más ahora estamos casi en 24 países, tenemos muchas publicaciones, hemos evaluado a muchísima gente con nuestros sistemas, pero lo que más nos ha costado es hacer todo el entramado para que todo esto, como decía también, no sé si Guillermo o Jordi, llegase a la persona, porque no sirve todo esto de nada si no llega a la persona final, si no llega a un país, me da igual cuál sea, en el que hay un niño o un adulto que tiene un problema de cognición o que se le quiere evaluar su atención y el clínico no tiene un sistema para ponerle las gafas y evaluarlo. No sirve. Si no sucede eso, entonces todo esto no sirve de nada. Y bueno, pues al final hemos conseguido hacer unos nuevos test de generación, ¿no? Una generación de nuevos test de evaluación cognitiva con una concepción disruptiva de esa evaluación, usando, por supuesto, muy científicos y muy estandarizados escenarios de realidad virtual en el que todo absolutamente está medido. Y ahora mismo ya pertenecemos al grupo Unity Psychometrics, que es un grupo europeo muy afincado sobre todo en Europa, pero también en el mundo entero, digamos que vendía en su momento, es una editorial, vendía test clásicos y por supuesto que también está innovando y adaptándose al futuro. Hemos tenido muchísimos premios a toda esta innovación, a los cuales nos han animado mucho, pero realmente al final
el trabajo ha sido demasiado duro para una empresa tan pequeña como la nuestra. Los resultados europeos, tal y como hablábamos, pues bueno, Europa siempre va orientada, nosotros hemos tenido un PYME 1 y un PYME 2, un instrumento PYME 1 y 2, me imagino que muchas de las empresas que estáis aquí ahora es un poco vuestro objetivo. Ahora mismo no sé cómo ha cambiado los proyectos de Europa, nosotros estábamos en el 2020, pero bueno, creo que sigue todavía la misma orientación. Tiene que ser todo muy coherente, desde luego el fuerte impacto social siempre es muy recompensado y muy apoyado por parte de Europa, y sobre todo los buenos resultados del proyecto. Unos proyectos que son extenuantes los proyectos europeos. Sí que nos hemos trabajado mucho el panorama claro del concepto de negocio, porque era muy nuevo, porque era muy disruptivo y rompía prácticamente con todo lo anterior, tal y como define la innovación disruptiva. Y al final toda la ciencia que había detrás, incluido la ética, hay que tener en cuenta, y eso lo sabéis cualquiera que esté trabajando con personas, las grandes limitaciones que son lógicas, que a la hora de hablar de ética y de poner algo en manos de otras personas hay que pasar muchísimos protocolos. Y aunque nosotros no teníamos ningún tipo de competencia directa a la vista, sí que nos recomendaron un crecimiento acelerado y una inversión mayor en marketing. Nos recomendaban reinversión e innovación continua. Innovación continua para una empresa prácticamente extenuada, con muchísimos problemas de financiación y de mantenimiento, y después de habernos gastado una barbaridad de dinero en toda la I+D que hicimos. Con lo cual, al final, pasando incluso por un concurso de acreedores, se vendió la empresa a la empresa italiana. Muy bien, muy a gusto todos, pero ha sido una historia de fracaso, éxito, fracaso, éxito. Entonces, ya contando con esas dificultades a las que todos los emprendedores nos sometemos, ¿no?, cuando hacemos una empresa innovadora. Por ordenar un poco las ideas y desde mi punto de vista o desde mi visión después, pues en qué podría orientar o en qué podría ayudar, ¿no? ¿Cuáles son los tips estos famosos que dicen ahora? Una presentación con tips, ¿no? Pues ¿cuáles son los tips en los que yo podría, con toda la humildad del mundo y como dice un buen amigo, es gratis, o sea, puedes dar un poco la opinión de qué cosas hemos hecho bien, ¿no? Y para que podáis tenerlo en cuenta. Vale, la innovación disruptiva está rompiendo el mercado, y el mercado no se rompe fácilmente, nunca. Siempre hay muchos detractores, incluidos los mismos agentes de los mercados anteriores. No se acoge una innovación disruptiva de una manera sencilla ni práctica, y cuanto más complicado lo hagas, más difícil va a resultar meterse ahí. Porque lo demás está muy asentado, y cuanto más científico sea, más asentado está. Aunque realmente todo el mundo reconozca que es infinitamente peor que lo tuyo, no es fácil, no es nada fácil. Entonces, esa innovación disruptiva, desde nuestro punto de vista, pasa por una necesidad. Tiene que haber una necesidad, eso es básico. O sea, las cosas que no son necesarias, que crear una demanda ficticia, para mí yo creo que nunca ha funcionado, sobre todo a medio y largo plazo. Tiene que haber una necesidad, pero una necesidad ya porque seguramente la había hace años, ¿no? Lo que pasa es que no ha acompañado la tecnología o no ha acompañado determinadas cosas, pero esa necesidad existe siempre. Se echa de menos, ¿no?, de alguna manera. Yo siempre digo, algo es necesario cuando se echa de menos, ¿no? Pues igual muchas cosas que ha dicho Jordi yo hubiese pensado que las echaba de menos, pero bueno, y no funcionaron, pues quizás son otros problemas. Luego hay que romper un paradigma, que es complicadísimo romper un paradigma ya establecido. Hay que romper un mercado,
que eso muchas veces depende mucho de la pasta que tengas para romper el mercado y para hacer marketing, etcétera. Romper un paradigma yo ya creo que depende menos de la pasta que tengas. Es más difícil. Hay que tener un apoyo tecnológico y hay que romper un modelo de trabajo para todos, para a los de dentro y los de fuera. Entonces, todas esas cosas, pues aunque nosotros contábamos con todas ellas, una necesidad, hemos roto el mercado, es algo completamente diferente a lo que estaban acostumbrados los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, etcétera. Pues bueno, pues hay una cosa que se llama Zeitgeist, que a mí me gusta mucho, aparte de la nueva línea que se está creando después de la película que hubo. Realmente me quedo con el concepto exclusivamente, no con lo otro, para comentar pues eso que es el clima intelectual y cultural de una era, y es muy difícil saltárselo. Si estás fuera, si llegas antes no llegas, y si llegas tarde pues vas corriendo, ¿no? Y ahí esa situación es complicada de manejar. La revolución tecnológica, evidentemente, dicen que es un ritmo acelerado. Ya me hubiese gustado a mí que hubiese sido más acelerada, de verdad, o sea, porque nosotros con la realidad virtual hemos agonizado y además teníamos que proporcionar nosotros el hardware, porque es como si ahora pues para venderte Netflix tuviesen que venderte también la tele, los de Netflix, ¿no? Pues eso, el apoyo tecnológico es esencial y a nosotros no nos ha resultado nada fácil que con un sistema práctico y sobre todo económico para llegar a cualquier parte del mundo, pues pudiésemos hacer nuestros test. Hemos llegado ahora mismo, nuestro sistema se vende por las gafas estas nuevas de la izquierda, las Quest 2 valen 350 euros y nuestros clientes de hace 9 años han llegado a pagar por las de 2010 igual 3.000 euros. O sea, es una barbaridad la diferencia que hace la tecnología respecto a tu modelo de negocio. Por tanto, siempre compañía de tecnología y siempre a ser posible no solo un proveedor tecnológico, sino estás fastidiado. Y bueno, pues toda esa aceptación de la incertidumbre, esa capacidad de empatía, capacidad de crear contacto, esa humildad que se necesita para aceptación de que nos hemos equivocado y de que no podemos con todo. Pues todo eso es lo que hay que ir aprendiendo en un máster que te da el emprender, te da un máster de estos gratuitos. Bueno, gratuitos no, que lo pagas con sudor, pero te da el máster, ¿no? Cosas importantes, tips: tasad vuestro trabajo y preparaos para regulaciones, ¿no? Si es algo complejo, las regulaciones son prácticamente obligatorias, cuestan mucho dinero, mucho tiempo, no hay ventanilla única en Europa, eso muchas compañías innovadoras cuando estuvimos en Europa nos dimos cuenta, no hay ventanilla única, con lo cual a la hora de exportar empiezas otra vez a encontrarte con regulaciones de otros países. Es muy complicado. Y sobre todo las tasaciones, pues yo eso siempre lo he echado mucho de menos, ¿no? Hay empresas ya que tasan software, pero ya no es una patente, porque las patentes son otra cosa y los modelos de utilidad, sino las tasaciones, es decir, este software después cuánto vale, qué cosas se pueden reaprovechar después, qué vale el suelo, digamos, donde se ha establecido ese software, porque al final, como decía el concursor, es que tengo que vender intangibles. Pues sí, nosotros somos una empresa de intangibles, no teníamos nada tangible, nada, pero teníamos un software que se vendía en el mundo entero y que tenía toda una estructura y que estaba todo muy bien organizado. Es decir, ¿cuánto vale eso? Pues nos lo llegaron a tasar por 4 millones casi de euros, pero esas tasaciones no son todavía como la tasación de un piso, ¿no? Ahí hay un problema gordo respecto al futuro de las empresas que nos dedicamos a los intangibles. Los aspectos regulatorios, cualquiera que se haya metido en esto, sabéis lo complicados que son, lo lentos que son, y lo administrativo cuando te metes ahí. Renegociad las deudas siempre antes, aunque penséis que vais a llegar, renegociar. No vayáis al final con toda la deuda, porque realmente, menos algún proyecto del Estado que recuerdo que estaba de evolución a 15 años o
o a 10 años, la mayoría son devoluciones de 4 o 5 años en los que tú crees que lo vas a hacer, pero no se hace, porque los TRLs que decía antes Jordi y los TDLs, esos cuesta mucho. La rentabilidad no llega hasta que no tienes un TRL 9 y realmente a nosotros, por ejemplo, pues mirad la diferencia y la disparidad que teníamos de lo que era el desarrollo con la deuda, ¿no? Volviendo otra vez a estas imágenes que luego las ves y dices, ostras, sí es mi empresa esta, ¿no? Esta es mi empresa, estos esquemas tan chulos de la innovación que las ves, te lo ves reflejado, como te ves reflejado estos DRLs de las masas críticas, de cuánto tardan, la mayoría tardía ya o la mayoría temprana que está llegando a un 34%, que eso es una barbaridad. Y todavía estamos nosotros ya hemos pasado los innovadores primeros, yo creo, pero los primeros en adaptarse. Y todos son pues causas y azares. La mayoría de las innovaciones muchas veces las ven absurdas en proyectivas y obvias en retrospectiva, entonces no os desaniméis por eso, porque luego viene el después de visto todo el mundo es listo, ¿no? Que esa es más casera, ¿no? Después era, mira, pues oye, pues claro, es que ¿cómo no se ha ocurrido a nadie? Pues porque cuesta. Para nosotros la realidad virtual es el futuro de la evaluación psicológica y por supuesto también del tratamiento en muchas cosas, pero nosotros nos dedicamos a la evaluación y la validez ecológica es lo que dará mucho sentido a una buena evaluación, por ejemplo, de un trastorno de Alzheimer o un deterioro cognitivo leve, pero también a otras cosas muy importantes que ya luego os explico respecto a la innovación en conducta humana. Lo más importante, comprender el comportamiento humano, por qué hacemos lo que hacemos, cómo nos comportamos cuando nuestra mente empieza a funcionar de una manera diferente, ¿no? ¿Cuánta rigidez y flexibilidad tenemos? Esa rigidez flexible que necesitamos para, por lo menos, por ejemplo, superar lo que estamos pasando. A veces nos dicen que los emprendedores tenemos que ser perseverantes. A mí perseverante me parece una palabra completamente fuera de sentido, ¿no? Porque para mí es una patología. De hecho, los informes de nuestros test, errores perseverativos es una muestra de patología. Porque es una tendencia a mantener y repetir el mismo tipo de respuesta en diferentes ámbitos cuando el estímulo desaparece o cuando no toca, ¿no? Eso de que no nos sabemos adaptar. A mí me gusta mucho más persistir. Persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser y de obrar, pero también con la flexibilidad que es necesaria para cambiar, porque la inteligencia es cambio. La inteligencia es el que se sabe adaptar a los cambios. También otro tip de estos, navaja de Occam, siempre hay que buscar las soluciones más prácticas y más sencillas, no complicarse. A nosotros nos dicen, bueno, pues ¿por qué los avatares no tienen piernas? Porque si les pongo unas piernas va a ser un distractor, porque yo ya siento mis piernas, entonces ya tengo que poner unos sensores en las piernas que complican el producto, que lo hacen más caro, y yo ya siento mis piernas. El hecho de que me mire hacia abajo y no vea mis piernas no es ningún problema, ni para niños ni para adultos, es una cuestión. Entonces hay que buscar las soluciones prácticas y luego, sobre todo, nunca atribuir a la maldad o al complot. También me gusta mucho lo que puede ser explicado por la ignorancia, ¿no? Muchísima gente no es que quiera que lo tuyo no funcione, es que simplemente pues ignora todo el entorno en el que te mueves y realmente pues bueno, pues no hay que complicarse demasiado en ese aspecto. Procesos y personas, lo que habéis comentado, para nosotros el futuro de la comprensión de la conducta humana es esencial, pero desde todos puntos de vista, desde las altas capacidades. Sigo pensando que no salimos corriendo de las universidades a buscar a los de altas capacidades cuando tienen 12 años y les ponemos un taxi para venir a la universidad. Sin embargo, los futbolistas lo hacen, ¿no? No tengo nada en contra del fútbol. Pero cuando alguien destaca físicamente no tiene nada que ver con cuando alguien destaca en altas capacidades, ¿no? Nos estamos perdiendo muchísima capacidad de diversidad cognitiva. Tenemos problemas para ayudar a la gente que no comprende el mundo. Tenemos un problema ahora, una economía silver que hay que tener en cuenta, y luego los movimientos sociales y los que somos neurotípicos sin ser
patológicos, nos estamos enfrentando ahora a una situación compleja que va a dar una disparidad pero que tenemos que entender que todo se mueve por conductas, las variables diferenciales entre países similares siempre, sanidad es que en Alemania están mejor, en Italia están peor, las diferencias son las conductas, cómo nos movemos. Hay un peligro enorme para nosotros ahora de los sesgos que son normales, porque el cerebro tiene que tener sesgos para ser más económico y más eficaz, pero también los fakes crean sesgos. La memoria y la construcción de la realidad es en los últimos años muy, muy, muy dispar entre unos y otros. Y, por ejemplo, no sé si habéis notado este último año que nos cuesta, eso fue en julio o en agosto, que a veces sale un día bueno y dices, ya ha pasado agosto, ¿en qué mes estamos? ¿No? Eso es porque nos faltan referencias, las fiestas, las fallas, la magdalena, no sé qué, todas esas cosas. Al faltarnos referencias a nuestro cerebro, la construcción de la realidad nos cuesta. Todas esas cosas son las que ahora mismo se van a modificar y vamos a tener complicaciones respecto a todo eso, ¿no? Es bastante más complejo lo que lo estoy diciendo, pero es así. El control inhibitorio, oye, que no puedes hacer ahora esto, no puedes hacerlo. Joder, es que claro, yo quiero ser... No puedes, eso nos cuesta muchísimo, nos cuesta. La planificación, el no poder planificar para la semana que viene, que igual estamos confinados, eso nos crea unas incertidumbres y unos desastres, y las referencias que hablábamos. ¿Cómo nos organizamos? El desastre de la salud mental. El desastre de la salud mental en el siglo XXI parece mentira. La ética, la ley y la política, cómo van a tener que gestionar todo esto y sobre todo la falta de innovación social. Entonces, bueno, pues hasta aquí más o menos lo que quería comentar y en lo que nuestra parte de innovación, pues qué es lo que nos gustaría aportar y qué es lo que pensamos que queda todavía. Ay, a ver. Bien, Gemma, muchísimas gracias por este análisis de la innovación disruptiva, recordarnos el principio de la navaja de Occam y también hacer un poco esta evaluación de la situación que estamos viviendo actualmente y de las consecuencias que puede tener. Después lo abordamos, si quieres, en formato de mesa redonda.